¿Qué será? Dimensión insólita. Te lleva hacia adentro, lo sientes. No hay parada. Tu cuerpo no puede parar. Movimiento, rotación, revolución, expansión, expresión. Ya no hay vuelta atrás. Descubrir tu propia dimensión insólita. Bienvenidos a Dimensión Insólita. En este programa tendremos música experimental, electrónica, jazz, clásica, chamánica y todo tipo de expresiones artísticas experimentales o con sonidos interesantes. También hablaremos de psicología y terapias alternativas y una gran variedad de temas que harán despertar bombillas en nosotros. Queremos que los oyentes viajen sin moverse y se dejen llevar por los sonidos que pongamos. Embárcate a disfrutar en nuestra dimensión insólita. Si tienes alguna sugerencia o quieres aportar tu trabajo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a dimensioninsólita, insólita con 2 s, @gmail.com. Repito, dimensioninsólita, insólita con 2 s, @gmail.com. Y ahora vamos a empezar nuestro viaje hacia la dimensión insólita.
Sol, sol.
Vaya comienzo. El primer tema era Vigoya de Isaac Tumor. A continuación de este tuvimos Wio de Chap Pan. Después tuvimos el placer de escuchar Opus Epicus del grupo Mandara. A continuación de este tuvimos el beatbox del monje Yogetsu Akasaka llamado Heart Sutra. Y esto nos lleva al tema del que hablaremos hoy, que es la estructura de la mente. Para eso tendremos a nuestro colaborador, Pedro Temblador. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias Manzoito. Pues nada, un cordial saludo para todos los oyentes de este canal tan interesante que se llama Dimensión Insólita. Con dos S. Doble S. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con la estructura de la mente. ¿Qué nos podrías decir sobre la estructura de la mente? Sí, en el modelo de Jung, que él hizo de la psique, se distinguen dos grandes campos, dos partes. Por un lado, la conciencia y por otro, el inconsciente. Y este último, a su vez, se subdivide en inconsciente personal e inconsciente colectivo, que ahora explicaremos en qué consiste la diferencia. Vale, consciente personal y inconsciente colectivo. Empecemos con la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia tiene un papel secundario con respecto al inconsciente. Su función fundamental es servir al sujeto para adaptarse al ambiente. El ego, el lado consciente, es la parte central de la conciencia y tiene la función de otorgar el sentido de continuidad e identidad personal a través de la vida. Es el yo y ahí es donde encontramos el sentido de uno mismo, ¿no? La parte consciente es la única parte que el individuo conoce directamente. El ego yo no es por lo tanto idéntico a la totalidad de la psique. Esta actividad egoica organiza la actividad consciente que consta de pensamientos, recuerdos, percepciones y sentimientos conscientes. ¿Y qué papel juega el yo? ¿Qué importancia tiene? El yo juega el papel de guardián del umbral de la conciencia, de modo que todo lo que no entre en su actividad permanece inconsciente. El papel selectivo del yo permite que el individuo mantenga su sentido de identidad y continuidad personal, pues a través de la selección y eliminación de ciertos materiales psíquicos, el sujeto se siente organizado y portador de una identidad que se vería muy amenazada por la irrupción de una psicosis o la desorganización personal si la función del yo desapareciera por completo. No obstante, cuando las funciones del yo son preponderantes en exceso, desequilibran el equilibrio con los contenidos inconscientes de la psique y lógicamente producen trastornos psicológicos, como por ejemplo las neurosis, ¿no? Vale, entonces cuando tenemos una neurosis, cuando se tiene una neurosis, mejor dicho, ese yo desaparece, ¿no? Y entonces el inconsciente toma total control de nosotros mismos. Entiendo que es así, ¿no? Muy bien. Y con respecto al inconsciente, ¿qué podrías decirnos? Bueno, nosotros definimos el inconsciente como todos los fenómenos psíquicos que carecen de la cualidad consciente, obviamente. El inconsciente es vasto e inagotable. No es simplemente lo desconocido o el depositario de pensamientos y emociones conscientes que han sido reprimidos, sino que también incluye contenidos que se pueden hacer o que se harán conscientes con el tiempo. El inconsciente también contiene funciones psicoides que no son capaces de llegar a la conciencia y de las cuales solo tenemos un conocimiento indirecto, como por ejemplo la relación entre nuestra materia, nuestro espíritu y un montón de temas que realmente todavía no lo hemos hecho consciente. Wow, suena muy, muy interesante esa relación entre la materia y el espíritu y que sea el inconsciente el cual nos puede llevar a eso. Muy bien, ¿y qué ocurre cuando el inconsciente está demasiado activo? Una experiencia que todos hemos tenido en nuestra vida, vamos. Sí, obviamente. Cuando el inconsciente se torna hiperactivo, ellos se perciben síntomas que paralizan la acción consciente. Esto tiende a ocurrir cuando se ignoran o se reprimen los factores inconscientes. Las exigencias del inconsciente presionan imperiosamente sobre la conciencia, provocando que o bien el sujeto ya no sabe lo que realmente quiere y nada le interesa, o por el contrario desea demasiadas cosas al mismo tiempo y tiene demasiados intereses, pero en cosas imposibles. En general podríamos decir que la actitud compensatoria del inconsciente opera para mantener el equilibrio psíquico. El inconsciente siempre busca sus propósitos colectivos y nunca nuestro destino
individual. Jung atribuyó al inconsciente una función creativa, ya que presenta a la conciencia contenidos necesarios para su salud psíquica y psicológica. Sin embargo, es independiente, el inconsciente es independiente de la conciencia completamente. Sus mensajes, en forma de sueños, impulsos, etcétera, pulsiones, etcétera, siempre deben ser comunicados por el ego. El ego tiene que filtrar todo eso que llega del inconsciente. Hay un ejemplo que es como una erupción volcánica, ¿no? Nadie es capaz de parar la erupción de un volcán. Entonces, a veces, desde el inconsciente se producen este tipo de erupciones que la psicología se llaman pulsiones y que es necesario que sean atendidos por el ego. Vale, muy bien, muy interesante. Entonces podríamos decir de que cuando este inconsciente está demasiado activo y no tenemos ese control, ¿no? Y se nos desborda esa hiperactividad, es lo que puede llevar a gente a tener depresiones, a tener ansiedades, etcétera, neurosis. Trastornos psicológicos. Claro. Correcto. Vale, como dijiste antes, el inconsciente puede ser colectivo por un lado y personal por otro. ¿Podrías decirnos algo sobre el inconsciente colectivo? Sí, el inconsciente colectivo, que es el inconsciente que compartimos todos, es la capa estructural de la psique humana que contiene elementos heredados y es diferente del inconsciente personal. El inconsciente colectivo contiene toda la herencia espiritual de la evolución de la humanidad, que nace nuevamente en la estructura cerebral de cada individuo. Jung derivó su teoría del inconsciente de la ubicuidad de los fenómenos psicológicos que no podían explicarse en base a la experiencia personal. Por ejemplo, la actividad de la fantasía inconsciente, por ejemplo, cae en dos categorías. Por un lado, están las fantasías y sueños de carácter personal que se refieren a la experiencia del propio individuo, además de cosas olvidadas y reprimidas. Y por otro lado, las fantasías y sueños de carácter impersonal, que no pueden ser explicadas ni reducidas a experiencias pasadas del individuo. Estas imágenes colectivas de la fantasía sin duda tienen análogos más cercanos en la mitología. Estos casos son tan numerosos que denotan la existencia de un sustrato psíquico colectivo que todos compartimos y que Jung llamó el inconsciente colectivo. Muy interesante. Esto me hace pensar también en el concepto del universo holográfico, ¿no? O de los fractales, donde todos tenemos como el mismo, al ser el holograma, todos formamos parte de ese holograma, queramos o no, nuestro subconsciente está con esa información, ¿no? Compartida. Compartimos esos patrones, que en realidad esos patrones pueden ser biológicos, en forma de instintos, o en el caso de la mente serían los arquetipos, de lo cual ya en otro programa más adelante hablaremos. Muy bien, fantástico. ¿Y qué importancia tiene este contexto en la mitología? ¿Por qué lo podemos relacionar con la mitología? Bueno, el inconsciente colectivo parece estar constituido por motivos mitológicos o imágenes primordiales, que son imágenes arquetípicas, razón por la cual los mitos de todos los pueblos son sus verdaderos exponentes. De hecho, toda la mitología puede considerarse una especie de proyección del inconsciente colectivo. Por lo tanto, podemos estudiar el inconsciente colectivo de dos maneras: en la mitología, en el caso colectivo, o en el análisis del individuo. Mientras mejor percibamos los contenidos del inconsciente personal, mayor será la revelación del rico estrato de imágenes y motivos que contiene el inconsciente colectivo. Y esto es sanador y además produce una gran expansión de la personalidad. De este modo surge una conciencia que ya no está aprisionada en el pequeño mundo personal del ego, sino que participa libremente en el mundo más amplio de los intereses objetivos. Esta conciencia ampliada ya no es ese quisquilloso y egoísta conjunto de deseos, miedos, esperanzas y ambiciones personales que siempre debe ser compensado o corregido por las contratendencias inconscientes. Más bien es una función de relación con el mundo de los objetos que conduce al individuo a una comunión absoluta, valiosa e indisoluble con el mundo en general. Eso básicamente que nos dejemos de tiquismiquis. Muy bien. ¿El inconsciente personal qué es? Bueno, el inconsciente personal es el estrato personal del inconsciente, que difiere del inconsciente colectivo. El inconsciente personal contiene recuerdos perdidos, ideas dolorosas que están reprimidas, es decir, olvidadas intencionadamente, percepciones subliminales, a saber, percepciones sensoriales que no fueron lo bastante fuertes como para llegar hasta la conciencia, y finalmente contenidos que aún no están listos para la conciencia, por la propia madurez del individuo, obviamente. Pero además de los aspectos reprimidos y los olvidados,
El inconsciente personal contiene también las funciones de la percepción subliminal, es decir, la información que entra por debajo de la conciencia, la actividad de los sueños y fantasías, todo lo que es lo relacionado con los recuerdos, con los deseos, con las experiencias personales de todo tipo, especialmente con las motivadas por la acción de los complejos y de los bloqueos, y obviamente también de las heridas del alma infantil. Jung propuso un famoso test llamado de asociación de palabras para detectar precisamente los complejos que actúan en la esfera del inconsciente personal. Muy bien, me ha gustado mucho lo de la percepción subliminal. Recuerdo cuando estaba en la universidad que hice un tema sobre mensajes subliminales y cómo hacer saltarnos los filtros, ¿no? Mediante los mensajes subliminales y cómo implantar ideas o conceptos en la mente. Eso me ha parecido fantástico esa analogía que has puesto. Y finalmente, ¿puedes comentar algo sobre el famoso test de asociación de palabras? Sí, con mucho gusto. El experimento test de asociación de palabras fue creado a mediados del siglo XX por Carl Jung y tenía un objetivo muy claro: desentrañar el inconsciente, entender sus manifestaciones y darle canales adecuados para poder leerlo, entenderlo y en última instancia sacar a la luz esos problemas que imposibilitaban la libertad y el bienestar de los pacientes y de todas las personas en general. El test de asociación de palabras de Jung es una de las pruebas psicológicas más interesantes. Se basa en la idea de que nuestro inconsciente es capaz en ocasiones de asumir el control de la voluntad consciente. De este modo, una palabra puede desencadenar la evocación de traumas del pasado o dar pie a visibilizar un conflicto interno no resuelto. Este instrumento, este test, contó con una amplia aceptación durante varias décadas y se aplicó a su vez en múltiples contextos. La técnica no podía ser más sencilla. Se le presenta a la persona una palabra estímulo ante la cual debe responder con el primer término que espontáneamente le venga a la mente. Se entiende que estos conceptos estímulos suelen despertar una carga emocional concreta. El test consiste en presentar al individuo o paciente 100 palabras estímulos. Ante cada palabra, la persona debe decir en voz alta lo primero que le venga a la mente de forma rápida y automática. El terapeuta escribe el término evocado y además debe estar atento a otros factores. Por ejemplo, el tiempo de respuesta, la incomodidad, la expresión facial, la postura, el silencio, si repite o no la palabra estímulo, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, en el test de la verdad, ¿no? Vale. Bueno, pues se cuenta mucho el tiempo de respuesta, si la persona se atranca, si la persona cambia el tono de voz, en fin, que son cosas muy importantes. Todo ello nos viene a demostrar cómo las palabras evocan emociones, recuerdos y esos fragmentos de experiencia que a menudo elegimos no considerar. El polygraph era el nombre el polígrafo en español. Exacto, es que a veces Para saber si te está diciendo la verdad o no. Correcto. Y me dijiste antes que tenías una breve práctica para quien quiera hacerla. Invito a todos a que lo hagamos. Podéis hacerlo hacia vosotros individualmente o lo podéis compartir con algún compañero que tengáis a vuestro lado o cualquier otra persona, ¿no? Para experimentar y ver la efectividad de este tipo de test. Muy bien. Bueno, simplemente voy a decir lentamente algunas palabras y esperaré unos segundos y a ver qué es lo primero que te viene en mente, cuál es la palabra que responde automáticamente a la palabra estímulo. Si quieres, puedes anotar la respuesta, aunque te sugiero mejor que lo grabes en el móvil, para que una vez que lo tenga para analizar más tarde. Esto no lo hago como prueba psicológica ni nada, sino a modo de juego y un poco por aprender de una forma más práctica. Así que empezamos. Yo simplemente voy a decir una palabra y tú, si quieres, pues anota o graba la primera palabra espontáneamente que te surja, sin censura, y sin intentar modificar. Tomar asiento, sentiros cómodos, relajados y empecemos con el test. Padre. Azul. Árbol. Pan. Dinero.
hermano, agua, círculo, madre, abuso, miedo, niño, oro, bienestar, barco, puerta, tristeza. Ahora quédate, si puedes, un poco en silencio y verás que tu mente se ha aclarado y que no tiene por qué surgir ningún pensamiento. Y cuando quieras, pues puedes analizar tus respuestas a efectos personales. Gracias. Muy bien, fantástico test. Espero de que lo disfrutéis y bueno, no es necesario que nos comentéis los resultados, sino que se queden privados para vosotros mismos y podáis meditar sobre qué os has despertado estas palabras, gatillo, y qué habéis sentido, ya físicamente o emocionalmente, ¿no? Y bueno, esperamos que lo hayáis disfrutado. Y si quieres, en internet, ahora Mansoito, mi amigo, os lo he explicado cómo llegar. Ahí está el test original que consta de 100 palabras, por si queréis hacerlo. Y creo que solo está en inglés, pero bueno, que hoy día todo el mundo casi somos bilingües. Muy bien, muchas gracias. Ahora explícale cómo llegar al test. Perfecto, vale. Os vamos a poner el enlace de donde vais a poder ver este test en inglés. Y bueno, podéis usar Google Translate para traducir lo que son todas las palabras y tenerlas en el castellano. Y bueno, esperemos que hayáis disfrutado el test y la conversación, lo cual ha sido muy interesante. Y seguimos navegando en nuestro viaje hacia la dimensión insólita.
Dimensión insólita.
don't know, but they like it to see. Their fears. They'll find any reason to project onto you. Your demeanor is off-putting. Your art sucks. It's flaccid. You're out of fashion. And your ugly jacket. You're not political enough. You're too quiet. Why don't you stand for something? You don't have your own voice. You're not confident enough. I want to see more confidence in you. Maybe it's just you. Maybe it's just you behind the story. They don't know. You don't know. Maybe there's no one there. Ladies and gentlemen.
¿Y qué es lo que está pasando? Que se está volviendo loco todo el mundo. Dime lo que está pasando. Que a lo mejor soy yo el que me confundo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que se está volviendo loco todo el mundo. Mi loco, ¿qué está pasando? Ahora te lo explico, dame el kinky bajo picante, ras de la mata sin mediante. En el barrio todos quieren progresar y echar pa'lante. Nunca trabajé, siempre fui mal estudiante, pero siento que puedo hacer cosas más importantes. Así somos los gangsters de verdad, los que vivimos al margen de la sociedad. ¿Pa' qué voy a trabajar si más de la mitad que van a pagarme en impuestos me lo van a quitar? Y es que trabaja por un mínimo salario que no te da ni pa' cubrir los gastos necesarios. Por eso prefiero trapichear en el barrio con las flores moradas que crecen dentro del armario. Soy un vago, nunca he trabajado y lo poco que he estudiado es porque me han obligado. No terminé la ESO ni tengo graduado, pero en un año tengo más que tú en 20 cotizados. Dicen que soy lo peor porque he robado, pero roban más en el Congreso de los Diputados. Mi madre me dice que estoy más guapo callado. Si Franco estuviera vivo ya me hubieran fusilado. Mujer, yo nunca te voy a amar. En la calle aprendí que es mejor desconfiar. No sé si te gusto por mi personalidad o porque eres una groupie y nada más quieres sonar. Si vamos a hablar a sinceridad, yo soy un bandido, tú eres una interesada. No es necesario robar, se puede trabajar. Aplícate el mismo cuento cuando vayas a chapear. Si en la calle te mira el culo un señor, te sientes incómoda, es un acosador. Pero el viejo que te compra fotos en ropa interior no es un pervertido, es un amor, porque es tu seguidor, ¿no? Por favor, dame un momento, que no entiendo la forma de pensar en estos tiempos, donde carecen los argumentos y la gente solo opina sobre una opinión que ya la han impuesto. Es más, si no opinas igual que el resto, te tachan de ignorante, inculto o analfabeto. Pero a sinceridad ni me molesto, Galileo también era un loco hasta que le dio la razón el tiempo. Lo del Risto con su novia me molesta, él con 40 años y ella apenas tiene tetas. La han dicho desde pederasta hasta proseneta, y ella dice que en su relación nadie se meta. Las relaciones ya no son como en antaño, un viejo con un adolescente es algo extraño. Pero no si es Leonardo DiCaprio, que no quiere novias con más de 25 años. Entonces un hombre de 40 con una novia de 20 es perversión sexual. Pero nuestros abuelos le sacan 20 años a nuestras abuelas y lo vemos como algo normal. ¿Hasta dónde llega la doble moral? La vida es una de azúcar y 2 de sal. El tabaco y el alcohol es legal, pero es ilegal la marihuana, que es una planta natural. ¿Y qué es lo que está pasando? Que se está volviendo loco todo el mundo. Dime lo que está pasando, que a lo mejor soy yo el que me confundo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que se está volviendo loco todo el mundo. Mi loco, ¿qué está pasando? Ahora te lo explico, dame un segundo. Ay, dale pa' allá, manega. Una psicopatada 1A. Ya tu Chabelita, de Quinquillero Neto, la gente fuerte. Ultra mega universal. La sustancia. La Galpia. Dímelo, Bing. La Ginfor en Colombia. Los tigres míos del patio. Pra la señal. Ella sabe lo que Wanna
¡Wow! ¡Qué fantástico ha sido todo esto! Primero tuvimos el placer de escuchar un canto templario llamado Da Pacem Domine. Después tuvimos el Sound Bath, el baño sonoro de Cuencos. Y a continuación de eso tuvimos el tema Melancolía de Flippant. Después tuvimos el tema de Body Tuan de Lazy H. A continuación de este tuvimos un tema experimental llamado Club Banger. Y después tuvimos al Hincho con ¿Qué está pasando? A continuación de este y el último tema que hemos tomado hoy es Horse Track Buffalo con Hey, Take a Look. Y esto nos lleva al final de nuestro programa. Espero que lo hayáis disfrutado y espero veros en el siguiente viaje hacia la dimensión insólita.